¿Ya? Bueno, empecemos. ¿Está grabándose ya? Sí, ya. Ok. Bien, empecemos entonces desde el versículo 30. Esa parte es muy importante porque narra acerca de la segunda venida del Mesías, que muchos ya dijeron que sucedió en el año 70, que hay bastante confusión acerca de esto. Entonces es muy importante ver y entender qué realmente nos dice la palabra profética del Mesías mismo. En el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vamos a ver el libro del profeta Zacarías, porque todo lo que Yeshua enseñó, que está en el Antiguo Testamento, está en la ley de Moisés, está en los profetas. Zacarías es un libro que habla de la segunda venida del Mesías, de los últimos tiempos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Lamentaciones de familias. Entonces, esta parte está citando Yeshua con respecto a los tiempos finales, lo que está profetizando el profeta Zacarías, que todas las tribus le verán, todo ojo le verá, y todos lamentarán, porque bueno, empezarán a reconocer todos que Yeshua era el Hijo del Todopoderoso, que cumplía las profecías. ¿Y cuál profecía es la que cumple? Vamos a ver aquí. Dice: lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, hay muchos textos que el Señor cabalga sobre las nubes, que cuando hicieron el tabernáculo, la nube, la Shekinah del Padre cubrió. La nube está relacionada con la Shekinah de Dios, pero también está relacionada con multitud de personas. También está relacionado con ejércitos. Cuando Babilonia atacó, ahí le dice que sus soldados venían como una nube. Entonces tiene que ver con multitud, tiene que ver con la gloria del Padre. Muchos han interpretado esto y dicen que las nubes que dice aquí es lo mismo que está lo del profeta Isaías, y que las nubes son gente, ejércitos, que esto ya ocurrió, las nubes que fueron Roma que destruyeron. Muchos dicen que en el 70 ya se cumplió todo eso, porque hay unas palabras que dice Yeshua de cierto, que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Entonces ahí esa teoría, pues si acaso escuchan para que no sean confundidos. Ajá, ya vamos a ver. Y todavía, bueno, no hay las señales que él dijo, ¿no? Todo esto es principio, veamos ese texto. El versículo 6, Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así hubiese sido las nubes de eso que en el año 70, pero dice, no es el fin todavía. ¿Verdad? Son muy claras las palabras de Yeshua. Y recordemos que las nubes, bueno, tienen un principio espiritual muy importante. Bueno, el Señor cabalga sobre las nubes. En el libro del profeta Ezequiel, ahí también Satán
él dice que subirá a los lados del norte sobre las nubes. Es decir, eso también implica una dimensión espiritual, porque recordemos que lo físico es reflejo de algo espiritual, que todo lo visible está hecho a partir de lo invisible. Entonces, las nubes físicas es simbolismo de algo, pero recordemos lo que estudiamos la clase de ayer, es sombra, es imagen de algo que viene de arriba. Entonces, es muy importante entender el concepto de nube, que implica varias cosas, pero también tiene que ver con la gloria del Padre. En el profeta Daniel, en el capítulo 7, ahí vamos a verle algo que está citando, que el Hijo del Hombre, y dice, y verán al Hijo, en el Mateo 24:30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Daniel 7. Quiero leerles desde el versículo 1, voy a leerles para entender todo el contexto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Miren, escribió, porque capaz que se olvidaba, y vamos a ver qué sueños le ponen. Entonces, es importante los sueños de escribir, de grabar, tomar apuntes de todo que nos muestra el Padre. Daniel dijo: miraba yo en visión de la noche, y aquí que de los cuatro vientos del cielo, que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Vientos, sabemos que son ruach, que es movimiento espiritual también, porque los vientos son mensajeros del Padre, ¿verdad? No necesariamente, también podemos mirar aquí la parte espiritual también, porque Yeshua ordenó a los vientos contrarios que se detuviesen y se detuviesen. Cuando viajaba Pablo, se levantó un viento contrario. Jonás, cuando estaba viajando, también se levantaron vientos. Entonces, eso corresponde, también puede ser a oposición espiritual. En hebreo, viento y ruach viento y espíritu es la misma palabra, ruach. Entonces, combatían en el gran mar. ¿El mar qué representa? Pueblos, naciones y lenguas. Entonces había un conflicto espiritual, y ya vamos a ver qué tipo de conflicto espiritual sobre los pueblos, naciones y lenguas. Y dice combatían en el gran mar, es decir, había una gran nación. Esto nos puede estar apuntando a los tiempos proféticos finales, el nuevo orden mundial, una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque dice que estos cuatro vientos peleaban en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Recordemos, el mar representa pueblos, naciones y lenguas, ¿verdad? La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Miren, entonces la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces vamos a ver esto. Esto en el libro de Daniel también me explica la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Que la primera, la cabeza de oro correspondía a Babilonia, el pecho de plata correspondía a Persia, los muslos de bronce a Grecia y las piernas de hierro, Roma, y luego habían 10 reinos que eran mitad barro, mitad hierro, que eran los dedos de los pies de esa estatua. Entonces aquí vemos
vamos a ver que la visión de Daniel 7 es la misma que la visión de Daniel, me parece que está en el capítulo 2. ¿Sí, no? Sí. En el capítulo 2, sino que en el capítulo 2 está viendo la parte política, pero en el capítulo 7 está viendo la parte espiritual. ¿Verdad? Porque aquí, ¿por qué puedo yo concluir ahora en estos tiempos? En esa época, miren, Daniel, yo me imagino que se hizo 8. Y por eso al inicio dice que él escribió todo el sueño, porque no entendía. Una bestia en forma de león y que le fue dado corazón de hombre. ¿A qué me recuerda eso, corazón de hombre? Nabucodonosor estuve 7 tiempos con corazón de bestia, y luego de eso, cuando reconoció que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el único Dios verdadero, ahí le fue dado corazón de hombre. Entonces esto me relaciona a esa bestia, me representa la parte espiritual de Babilonia, esta parte de Daniel 7, porque era representada como león por la fiereza que tenía, ¿no? Y mucho simbolismo de Babilonia es el león. Y de hecho, Semiramis y todas las deidades babilónicas tienen como guardianes leones. Ustedes me pueden mirar en internet, vean, y tienen guardianes leones. Tienen a los lados de las efigies, tienen un león abajo. 5. Y he aquí otra bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un lado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas de entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Dice ¿Qué versículo está, pastor? ¿Qué versículo? Daniel 7:5. Entonces esta bestia era parecida, recordemos que estas salen del mar, y son la misma bestia que sale en el libro de Revelaciones, ya vamos a ver. Y para que entendamos que no es que va a venir una bestia, sino son sistemas políticos, que cada uno van sumando lo del otro, van acumulando. Dice, se alzaba de un costado más que del otro, y tenía 3 costillas de entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Esto se refiere a Persia, que es representada por un oso. Y a propósito, recordemos que Daniel mismo, él tuvo la visión, vino el príncipe de Persia, se le opuso, y todavía no había Persia porque estaba en Babilonia. Y luego dijo: tengo que irme contra el príncipe de Grecia. Es decir, hay potestades espirituales territoriales. Y este príncipe es un príncipe opositor. El principado de Persia es un principado opositor, porque ese se opuso a que lleguen las noticias a Daniel. Entonces, a veces no vienen noticias, respuestas hacia nuestras vidas, es porque hay una oposición, y está comandada por este principado, porque es un principado espiritual. Si bien ya no opera geográficamente, pero espiritualmente todavía actúa en el segundo cielo, y se van aliando con nosotros. Por eso es una estatua que va sumando. Entonces, la bestia que sale en el libro de Revelaciones, que tiene todos estos componentes, es un sistema político, religioso, económico, que tiene suma de casi todos estos imperios que salieron anteriormente, porque son espirituales. Recordemos que lo natural es reflejo de algo espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo nació el imperio persa? Recordemos que habían se unieron 2 reinos, Media y Persia. Pero Persia era mucho más fuerte, por eso este oso cogea de un lado, porque hay un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, estas 3 costillas se refiere a 3 reinos, Media, Persia, no recuerdo este momentito el tercer reino, que conformaron a lo que llegó a ser el imperio persa. 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ven qué importante esto. El principado es Grecia, y esto tiene que ver, dice que
semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. ¿El leopardo qué característica tiene? Que es veloz. Y las alas de ave también veloz. Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido de esa época en un tiempo récord, que la historia tiene registrado eso, se asombraron de la rapidez de que conquistó, y él murió de hecho muy joven, murió, pero ya había conquistado todo el mundo. Aquí se refiere a las conquistas que él hizo de una forma rápida. Tenía esta bestia 4 cabezas. ¿Cuáles son esas 4 cabezas? Los 4 gobiernos. Sí, son 4. Cuando a la muerte de Alejandro Magno se dividieron en 4 partes del Imperio griego. Una parte en Grecia, otra parte por Siria, otra parte en Egipto y la otra parte por Babilonia. Entonces fueron 4 generales, uno de ellos Ptolomeo en Egipto y otro Antíoco Epifanes, que ese es muy conocido y es justo un espíritu que opera, y que la celebración que se celebra, que no está en la escritura porque Yeshua la respetó también, con esto no quiere decir que sea oficial, obligado, mandatorio observarla, Hanukkah. Antíoco Epifanes, ¿qué es lo que hizo? Él prohibió leer Torah, prohibió Shabbat, sacrificó cerdos en el altar del Padre, puso la imagen de Júpiter ahí. Entonces, a los que hacían eso, hombres, mujeres y niños, eso está en el libro de Macabeos, degollaron, les mataron en público, les asesinaron. Entonces, a partir de ahí nació la revolución de los Macabeos, que se opusieron a esto que estaba la profanación del templo y a que no les dejaban que cumplan las leyes del pueblo judío en esa época. Entonces, el imperio griego tiene estas características y es el principado que hoy por hoy gobierna la tierra, porque aquí dice en el versículo 6, le fue dado dominio, es decir, le fue dado gobierno. Si bien es cierto, Roma le conquistó políticamente, militarmente, pero en el aspecto religioso, en el aspecto cultural, Grecia dominó a Roma, ¿verdad? E incluso hasta ahora el príncipe de este siglo es el príncipe de Grecia. Todo el humanismo, el intelectualismo, la filosofía, la democracia, etcétera, etcétera, tuvo sus orígenes aquí, en el helenismo que propagaban. Entonces, este espíritu, el príncipe de Grecia, se opone a todo lo que es la restauración del cumplimiento de la Torah del Padre. Es decir, todo el antisemitismo, y ese tiene un nombre, ¿no?, que no le podemos pronunciar, es táctico. Él originó todo el antisemitismo y la persecución, y que hasta hoy dure eso de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Es un sistema anti-Torah que maneja el príncipe de Grecia. La profecía para estos tiempos, aparte de la profecía de Ezequiel 37, que el Todopoderoso unirá el palo de Efraín y el palo de Judá, y ya no serán 2 reinos, sino un solo reino, pero también el profeta Zacarías dice que en los posteriores tiempos él tensará a Judá como arco y a Efraín como saeta para lanzarlos contra los hijos de Grecia. Entonces, lo que se viene, la unión, el retorno, la teshuvá que estamos haciendo, de volver a las raíces hebreas, de volver a los mandatos del Padre, es previo a la unión que tengamos con los judíos, pero que guarden Torah. Porque hay muchos que no guardan Torah y ellos no son. Como también en Occidente, muchos no van a guardar Torah y ellos no son. Se van a unir los que guarden la palabra del Padre, los mandatos del Padre, y esos son la confrontación contra Grecia. Entonces, miren, es muy importante los tiempos proféticos que estamos viviendo nosotros, es contra este principado que se opone al cumplimiento de la ley del Todopoderoso y que persigue a aquellos que cumplen la ley del Padre. Y eso es lo que va a venir. Miren, en los tiempos de desenlace, a los cristianos no les van a perseguir. Será gente como nosotros que guardamos la Torah del Padre, porque ellos se van a aliar al Islam,
parte del judaísmo, cristianismo, el nuevo orden mundial, y a perseguir a aquellos que guardan Torah. Ese es un sistema sin Torah del Padre, el que se va a venir. Lo que ya estamos viendo que está empezando a desatarse, ¿verdad? En Europa ya hay las iglesias Crislam. Hay un espacio para musulmanes, un espacio para judíos, un espacio para cristianos, un espacio para católicos. Crislam. Es una mezcla de cristiano e islamismo. Entonces, la tercera bestia, Grecia. 7. Después miraba en visiones de la noche, aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta de Roma, que se caracterizó por la fiereza, por la crueldad. Antes ninguno de los sistemas tenían el castigo como empezaron a implementar los romanos, ¿no? La crucifixión, y luego parte de Roma a través de la Iglesia Católica Romana, la Inquisición. Los sistemas más crueles nacieron de esta bestia, la más espantosa, la más terrible de todas. Entonces lo que miraba aquí está viendo la parte espiritual de los gobiernos. La bestia de Apocalipsis tiene 7 cabezas, ¿verdad? Es Egipto, Siria, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. No se va a levantar ningún imperio como antes fue. Estados Unidos no es imperio. Estados Unidos quiere hacer algo y Rusia le dice ratito, China le dice ratito, los países árabes le dicen ratito. No es imperio mundial. No tiene, y el dólar está... a Estados Unidos lo que le sostiene es la Reserva Federal. Estados Unidos está vendida a la Reserva Federal, porque ellos son los que gobiernan. Entonces no hay otro imperio. Va a haber 10, pero débiles, mezcla de hierro y mezcla de barro, la estatua. Muy bien, el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos de aquí, que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño que sale de la bestia de la Iglesia Católica Romana, que destruyó 3 imperios, empezó la persecución. Y este pequeño cuerno más abajo dice que intentará cambiar los tiempos y la ley. Ahora sí vamos. En el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. El anciano de días se refiere a nuestro Padre, ¿verdad? El versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Las bestias que salían del mar, vemos que no es del mar, porque el mar representa pueblos, naciones y lenguas. Son forma espiritual de gobiernos que nacen de hombre. Entonces miraba yo, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. 13. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Miren, aquí vemos las nubes, pero no estas nubes, sino unas nubes donde estaba sentado el anciano de días en su trono. Es decir, estas nubes que menciona y que menciona Mateo, que se le verán las nubes, no son las nubes que nosotros vemos, las nubes del cielo. Es la parte espiritual que tiene sombra en las nubes, pero esto se refiere a la gloria del Padre. Por eso Yeshua siempre dijo que vendrá en las nubes del cielo. Que Esteban, cuando murió, también dijo: veo al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo,
¿verdad? Entonces no se refiere a esas nubes, sino es esta profecía de Daniel 7, que el Hijo del Hombre venía en las nubes del cielo y se ponía delante del anciano de días. Y ellos sabían que ese era el Mesías, que ese era el Redentor, por eso le mataron a Esteban. Entonces, ¿y Yeshua cuál fue la causa? Porque se llamaba hijo. Porque se llamaba Hijo de Dios, se vino acá, citaba la profecía esta, y esa fue la causa por la que le asesinaron. No fue por doctrina, fue porque se dijo Hijo de Dios. Miren lo que hacen los conceptos religiosos en el hombre. Para esa época era fácil que el Todopoderoso sea el Padre de Israel, pero era pecado que sea Padre del hombre. No tenía sentido, como en muchas cosas, ¿no? Por eso la religión es muy peligrosa, porque tiende a desvirtuar la esencia de la palabra del Padre. Nos desconecta de la realidad, nos desconecta de la bondad, del amor, de la misericordia y de todo nuestro entorno, porque el Padre nos puso aquí en la tierra para que nosotros, los hijos del Todopoderoso, ejerzamos gobierno sobre lo que está en los aires, lo que está en la tierra y lo que está debajo de las aguas. Pero la religión no busca eso. La religión busca establecer formas de opresión, de sojuzgamiento al hombre, para dominar, para gobernar la política, la religión. Entonces, y eso se opone al diseño del Padre, porque nunca en los diseños del Padre le fue dado gobierno al hombre sobre el hombre, nunca. Ese es un antidiseño del diseño del Padre. Y en Génesis 1 vemos eso, ¿no? Aires, tierra y aguas. Ahí lo que da el gobierno, nunca sobre el hombre. Entonces continuemos. Las nubes, entonces, ¿por qué miraba esto? Para que veamos, entender el concepto de que estamos estudiando en Mateo 24, que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, es decir, la profecía cumpliéndose de Daniel 7. Él siempre decía, ¿quién dicen el Hijo del Hombre que es? Así tratan al Hijo del Hombre. Él decía, Daniel 7, si tan solo se les hubiese abierto el espíritu para mirar esto y no estar en las tradiciones de hombre, le hubiesen reconocido que era el Mesías prometido en las Escrituras. El Mesías anunciaba abiertamente quién era. Bueno, no abiertamente, citaba la profecía. Continuemos. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miren, entonces aquí vemos que a Yeshua es al único que se le da el trono, dominio, gobierno y un reino que nunca jamás será destruido. Cuando David quiso construirle casa al Padre, el profeta le dijo, sí, algo, porque tú le amas, y el Padre le dijo, no, date la vuelta y dile que no. Un hijo tuyo, ese cuyo reino no tendrá fin, él me construirá casa. Y David dijo Salomón. Y Salomón dijo, yo soy de la profecía. Y eso no es así, porque el reino de Salomón tuvo fin. El único que cumple los requisitos es el Mesías. Y él dice, en Hebreos 3, él dice que vino a edificar casa, la cual somos nosotros. Y lo que la profecía que se le dio a David dijo, él construirá casa. El templo de Salomón no es un diseño del Padre. Es más, es un diseño masónico. Todas las logias masónicas tienen las dos columnas, Jaquín y Boaz. Todas. Porque fue un diseño ocultista, fue hecho por Irán de Tiro, ¿verdad? Él proveyó la madera, los diseños, él construyó todo. Nunca en las Escrituras vemos que el Padre le dio dimensiones para el templo de Salomón. Pero aún así, miren, cosas que nosotros podamos hacer en iniciativa. El Padre dijo, mientras guarden mis mandamientos, toda oración que hagan en esta casa será respondida, será escuchada. Él no habita en templos de piedra. Por eso la Escritura dice, ¿acaso eso me va a poder contener a mí? Ni los cielos de los cielos le contienen a Él. Pero miren cómo es el amor para nosotros, que Él mora en nosotros. Somos muy especiales delante del Padre. Y si nos alineamos
en las escrituras mucho más. Entonces ahora sí regresemos a Mateo 24. Es importante para que entendamos la parte profética, porque el Mesías no es que se inventó que iba a venir como en las nubes del cielo. Él estaba citando la profecía, porque él nunca se apartó de la palabra profética. Quiero ver también. Pero Yeshua sí viene, o sea, sí se le verá en las nubes del cielo. O sea, Sí. nosotros Sí. subiremos a Sí. estar con él. Sí, pero no son necesariamente las nubes de aquí. De otro cielo. Exactamente. Otra dimensión. Esa es la palabra, otro cielo. Otra dimensión. O Exactamente. acá, o Exactamente. Veamos Isaías para entender eso. Isaías 14:14. Voy a leer desde el versículo 13. Me avisan cuando ya lo tengan. Ya. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de las convocatorias me sentaré a los lados del norte. Y hemos estudiado que es el norte, ¿verdad? El norte no es el punto físico, es una dimensión espiritual donde mora el Padre. De hecho, norte significa oculto. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Me dice, sobre las alturas de las nubes. Y él estaba en el cielo, no estaba en esta dimensión, ¿verdad? Porque esto él cuando estaba en el monte del Señor estaba arriba. Entonces él dice, subiré sobre las alturas de las nubes y ahí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y nosotros, miren cuán hermosa es la palabra, la parte, la escritura. Nosotros fuimos hechos de imagen y semejanza del Padre, ¿verdad? Amén. Imagen, ya vimos que es la imagen, es un sombra, es reflejo, ¿verdad? Del Padre. Y cuando nosotros seremos restaurados a la imagen total del Padre, cuando nosotros subamos y nos encontremos con Yeshua en las nubes. Ese momento seremos completados totalmente como éramos al inicio. Y ahí, una vez restaurados, sí bajamos de la Nueva Jerusalén. Pero es necesario encontrarnos con Él allá arriba, porque aquí dice Luzbel, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante. Miren, ni Satán no tenía la imagen de Dios, la imagen y la semejanza. Nosotros, por eso es necesario, no es accidente que seamos levantados y luego bajemos, es parte de un plan, porque allá recuperamos la imagen del Padre. Para ser glorificados. Solo Claro. arriba se consigue la glorificación. Exactamente, y entonces así restaurados, sí bajaremos y tendremos señorío sobre la tierra. Es necesario ir allá, porque ese lugar no ha sido contaminado. ¿Y nos reconoceremos aquí de nuevo o nos borraremos la memoria? Muy buena pregunta, pero va a haber enseñadores sobre la tierra. Va a haber gente que va a estar en la Nueva Jerusalén y va a haber gente que va a estar en las naciones. Lo dice Zacarías, lo dice Isaías, que con los cielos nuevos y en la tierra nueva, leamos el texto, mejor que la escritura, ¿verdad? ¿Cuál, pastor? Isaías 66. Y es muy buena pregunta, muy buena inquietud. Porque si la Nueva Jerusalén es el paraíso, ¿verdad? Y para nosotros llegar al paraíso, nosotros tenemos que haber sido salvos. Pero en el paraíso no va a haber dolor. No sé si es que mi mamá, por ejemplo, no clasificó a la Nueva Jerusalén. Imagínate, o sea, sería doloroso para mí no tenerle ahí, ¿no? Es que tu mente ya no será la mezcla de mente natural, será solamente mente espiritual. El alma se sujetará totalmente al espíritu, estará alineada al espíritu. Mira lo que dice. 66:22.
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahvé. Miren, cielos nuevos, tierra nueva, me está hablando de los eventos finales que narra el libro de Revelaciones, ¿verdad? Dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. Miren, entonces en la nueva Jerusalén va a haber también adoración, va a haber celebración de Shabbat, va a haber celebración de Rosh Chodesh. Vamos a Zacarías 14 para ver algo más. (14, 16) nada más voy a leer. Ustedes pueden leer luego todo el capítulo para que le miren esto. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Yahvé de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Miren, en el versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Eso es cuando venga Yeshua, pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirán, es decir, en su segunda venida. Y luego de su segunda venida dice: todos los de las naciones que no vengan a adorar en tabernáculos, va a haber consecuencias para ellos. Miren, ¿qué implica esto? Que va a haber gente en las naciones. Por eso la promesa a sus apóstoles es: y que nosotros qué recibiremos en este siglo, recibirán 100 veces más de lo que dejaron, y se sentarán para juzgar a las tribus de Israel. Se sentarán sobre tronos para juzgar a las tribus de Israel. Va a haber gente dispersa a lo largo de toda la tierra, igual que en el modelo de la tierra de Nod, el Edén, el huerto y el árbol de la vida. Ese es el modelo del Padre para la tierra como era al inicio, y así también va a ser al final. Pero no toda la gente va a estar en la Nueva Jerusalén, no todos. Va a haber gente que va a estar fuera. Recordemos, ¿quién entra al lecho conyugal? La esposa. Exacto. Los invitados se quedan en la fiesta, pero no entran al lecho. La Nueva Jerusalén es el lecho conyugal, es el lugar de intimidad, porque estará el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿verdad? Entonces nosotros debemos hoy asegurar nuestros boletos para entrar a la Nueva Jerusalén, obedeciendo los mandatos, y no estar fuera, para estar no como invitado, sino Como hijo. Como esposa. Ejad, con él. Muy bien, ahora sí regresemos a Mateo. Respecto a que si tendremos memoria o no tendremos memoria. Miren, se va a celebrar Shabbat, se va a celebrar lunas nuevas, se va a celebrar tabernáculos, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una memoria, pero un tipo de memoria como la que está en las parábolas del rico y Lázaro. Lázaro, dice la Escritura, que estaba disfrutando. En la tierra sufrió, pero cuando murió estaba disfrutando, ¿verdad?, de todo lo que le había hecho falta. Pero, en cambio, el rico, él sí estaba siendo atormentado. Gritaba para que le pongan una gota de agua en la punta de la lengua. Entonces, esa parte de dolor sí ya no va a estar en nosotros, pero sí vamos a tener memoria. Sí vamos a tener memoria. La mente del Mesías, conforme dice la Escritura, ¿verdad? Ya mi ser espiritual ya va a ser renovado completamente. Estaremos con nuestras 13.000 millones de neuronas funcionando al 100%. Wow. O sea, podemos ir a todos los cielos de visita y a la tierra. Debería ser así, la comunión total. O sea, cuerpos glorificados. O sea, Cuerpos glorificados, así lo dice la Escritura. y nos reconoceremos nosotros. Pues, mira, la comunión que tenía, y ahí justo estudiamos eso, Adán en el huerto era total, él no necesita comunicarse. La palabra de ciencia, eso hacía que conozca todo lo que acontecía.
sea, no, él no necesitaba darle una orden al animal, nada, él sabía, él tenía la autoridad y los animales reconocían la autoridad de él, se sujetaban a él. Entonces va a ser es algo que nosotros no podemos ni siquiera alcanzarnos de imaginarnos, porque todavía nuestro cerebro está muy limitado. ¿Cuánto es? 3%, 6%. Claro. Entonces es algo totalmente diferente que vamos a tener. O sea, ya no va a haber nada que nos ate a las cosas naturales, como Yeshua. Mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera. No, mi madre, mis hermanos son solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se dejó de mover por las emociones, porque se había dicho que vengan, por favor, les acomodan asientos aquí, ¿verdad? Él dijo, no, si no hacen la voluntad, ellos no son. Así más o menos va a ser nuestra mentalidad. Ahora sí, regresemos a Mateo 24, pero nos espera algo glorioso. Sí, amén. Todo, llanto, lágrimas, esfuerzo, sufrimiento, todo lo que hayamos pasado, valdrá la pena cuando nosotros miremos ese día a Él, nuestra esperanza, y nos conectemos con nuestro amor. Y todo, ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni lágrimas. La vida eterna, disfrutar de lo que hoy muchas veces tenemos que renunciar. Entonces, regresemos a Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. También eso leímos de Zacarías. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Es decir, Daniel 7. ¿Qué es lo que vino él? Vino una roca del cielo y destruyó todo el sistema. Cayó la estatua, ¿verdad? Entonces todos los sistemas humanos van a caer, van a ser destruidos. Todo lo que está planeando el hombre en esta época va a ser destruido y se va a establecer un solo gobierno, que es el gobierno del Padre, y la Torah como la constitución de las naciones de la tierra. Y ahí roca es Yeshua. O sea, La roca es Yeshua, claro, que golpeó la base del estatua. La roca es Yeshua. Sí, muy bien. Entonces, miren, ahí está la profecía. En las nubes del cielo, su gloria. No es que en estas nubes, es la gloria, la Shekinah del Padre que le va a acompañar. ¿Qué lo describe las Escrituras como nube? 31. Y enviará a sus ángeles con un gran sonido de shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser levantados? Porque algunos ya no hay ni huesos, no hay nada, ¿verdad? Pero en nuestro ADN está escrito el nombre de Dios. Y eso, a pesar de que no haya nada, pero la estructura molecular, el ADN, eso, así haya un punto microscópico, tiene toda la información para regenerarse, ¿verdad? De ahí se puede regenerar todo. Entonces, ¿cómo es nuestro ADN? A ver, voy a dibujar así. Bueno, es en espiral, pero voy a poner así. Tiene unas líneas que conectan así, ¿verdad? Entonces, este otro, y este otro. Y esto voy a poner el segmentado. Esta primera, los carnitas que tienen ahí el del ADN, se repiten espacios de cada 5. Cada 5 hay otro como este. Este de acá, cada 10 espacios aparece nuevamente. Otro color. Gracias. Este, cada 6 espacios aparece.
Entonces aparecen secuencias de 10, de 5, de 6 y de 5. Yud, He, Vav, He. En nuestro ADN. Entonces, el shofar suena a la frecuencia que esto está vibrando, y todo aquel que tenga este diseño del Padre se levantará, levantando el cuerpo. Ingeniería genética del Padre, ¿verdad? Porque todo tiene una frecuencia. Esto tiene una frecuencia que está generando. Entonces, el Padre mira y ahí está mirando, un hijo mío, otro hijo mío, y así no hay a los cuerpos nada. Entonces, el shofar va a vibrar a una frecuencia que va a levantar a todos los que tienen este diseño, que tienen el nombre del Padre en su genética, en su ADN. Y esto se establece solamente a través de la palabra, una correcta enseñanza. Entonces siempre hay que estar nosotros nutriéndonos de las escrituras para que el ADN del Padre esto vaya estableciéndose dentro de nosotros. E incluso la sangre que empieza a circular por nosotros ya no debe ser cualquier tipo de sangre, sino la sangre del Mesías. Entonces, miren, sonará el shofar y se levantarán los que tienen el diseño del Padre. Ese gran misterio que ahora lo podemos verlo y a la luz de toda la ciencia, todo el conocimiento que hay, ¿cómo va a ser? Entonces, aquí están todas las características. Es decir, este cuerpo tendrá lo mismo que ven aquí, pero glorificado. Porque esto es diseño. Salmo 139 dice que todo fue hecho de acuerdo a lo que estaba escrito en su rollo. Y el ADN es como un rollo, ¿verdad? Es un rollo. Entonces, el Padre tenía los códigos genéticos y de ahí iba formando de acuerdo a un patrón, a un modelo. Con su ADN, pero con características especiales para cada uno de nosotros. Como Yeshua, era el mismo, pero glorificado, ¿verdad? Tenía las mismas características físicas. Por eso le dijeron, Yeshua. Le reconocieron. Pero ya glorificado, ya que la muerte no tenía potestad sobre él. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. A ver, ¿cómo es esto? Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es que es por toda la tierra. Exactamente, los cuatro vientos se refiere a todo lo largo y ancho de la tierra, ¿verdad? Y aquí dice, desde un extremo del cielo hasta el otro. Un primer nivel del cielo es la tierra, es uno de los primeros cielos. ¿Cómo? La tierra es el primer cielo, la dimensión natural, y de ahí recogerá el Padre a todos sus escogidos, de toda esta dimensión, porque todavía luego seremos levantados hacia arriba, ¿verdad? Nos iremos a otra dimensión del cielo para tener imagen y semejanza, y luego regresaremos acá. Al norte. Entonces recogerá a todos, dice, con un sonido de shofar. Entonces, vamos a ver también, de paso que estamos ahorita en esto, cuán importante es cumplir las convocatorias del Padre. Pascua, su muerte; Bikurim, su pan sin levadura, su entierro; primicia, su resurrección; Shavuot o Pentecostés, el envío del espíritu del profeta Elías, ¿verdad?, para que nos nutramos. Y las otras están por cumplirse, las del mes séptimo. Miren, mes séptimo, séptimo milenio. Todo es diseño del Padre. Entonces, el primer día del mes séptimo, Yom Teruah, la convocatoria de Shofar. En esa convocatoria es que nosotros vamos a ser levantados con él. Por eso es muy importante observar que dijo Yeshua: cuidado que mi venida no les sorprenda ni en invierno ni en día de reposo, ¿verdad? Porque ese es un día de reposo anual. Cuidado, ustedes van a estar violentando, no estén observando la convocatoria porque capaz que se queden. Yeshua
como fue levantado, el padre sonó el shofar para levantar a Yeshua. Muy También. buena pregunta. La escritura dice que unos varones le estaban esperando, ¿no? Estaban unos varones que lo levantaron. Probablemente el padre le llamó, no lo sé, no lo dice el texto bíblico. Pero conforme dice la escritura que él es primicia de todos, entonces probablemente él sí escuchó el shofar del padre. Sí, es muy probable que no va a ser como nosotros creemos que es. Muy bien, vamos a 1 Tesalonicenses. Por eso es muy importante entender las escrituras del Padre. Y muchos dicen, no, eso es para los judíos, cuando las escrituras dicen que es para todos los israelitas, ¿no? Una sola ley para el natural, para el extranjero. Muy bien. El versículo 13. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá a Dios con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, con shofar, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, suena el shofar, los muertos resucitan, y luego todos llevados arriba, glorificados nuestros cuerpos, para encontrarnos con Él allá arriba en las nubes del cielo, ¿verdad? Para encontrarnos con el Señor en el aire. 5.1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, de las moedín, las convocatorias, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Aquí dice que para los que conocen los tiempos, las moedín del Padre, Él no vendrá como ladrón en la noche, porque nosotros estaremos atentos. Nosotros nos preparamos cada año para el mes séptimo, porque sabemos que esa es la fecha en que nosotros debemos estar atentos, que probablemente venga el Mesías. O sea, en Teruá. En Teruá. Sí, en trompetas. Así lo dice la profecía. De eso mencionamos la otra semana, que se conoce como el día y la hora que nadie sabe. Porque están dos testigos, ¿verdad? ¿Cuál era la costumbre? Estaban dos testigos y atentos a que salga el casquete de la luna. Entonces, miren, cuando salía el casquete, el primero que veía le guiñaba el ojo al otro testigo, y por eso Pablo también dice, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces, aparece, suena el shofar y somos levantados cuando empieza la convocatoria. Y el día y la hora que nadie sabe también se refiere a la boda hebrea. Hacen el pacto, las kedushim, consagraciones, la primera fase, que se comprometen, hacen la ketubá, y de ahí el novio va a preparar morada para su amada. Entonces, y él sabe que va a regresar, pero no sabe el día ni la hora que regresa. El padre mira que ya tiene casa, que ya tiene los recursos, entonces dice, hijo mío, ¿estás listo? Vamos por la novia. Entonces, eso él no sabía, eso también se conoce el día y la hora que nadie sabe.
sabía que ya estaban comprometidos, que estaban en pacto conyugal, pero no sabían cuándo regresaban. El padre determinaba cuándo él ya estaba listo para ir a traer a la novia. ¿Verdad? Entonces, todo se refiere a eso, a las fases de la boda, se refiere a la convocatoria de las trompetas, y algo también que hacía el novio cuando ya el padre le aprobaba que estaba listo, iba a la medianoche. Y la escritura que vamos a estudiar la próxima semana habla de las vírgenes sensatas, que a la medianoche vino el amado. Tenemos una hora que la escritura nos dice. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Iban tocando shofar a la casa de la novia, a traerle. Entonces ella escuchaba el shofar y ya sabía, se alistaba que el novio venía a verle. Ajá. No sé si lo seguirán practicando así, pero eso es la figura exactamente de lo que va a hacer el Mesías, que va a tocar el shofar y va a traerle a su amado. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a ver más en detalle cuando ya estamos próximos a terminar Mateo, y ahí vamos a estudiar Revelaciones, Apocalipsis, también versículo por versículo, para entender bien, porque eso es muy importante. Con lo de Daniel, con lo de Mateo, nosotros ya podemos estudiar Revelaciones y entender toda la parte profética y no tener miedo, entender que son las bestias, todo lo que parece, que el cielo se desdobla como pergamino, que eso es simbolismo profético. Revelaciones es el libro más glorioso que nos muestra a Yeshua como nuestro rey, que viene a destruir todos los sistemas humanos anti-Torah. Pero los profetas sí saben el día y la hora, o definitivamente nadie sabe. Nosotros no sabemos, porque por ejemplo, sabemos que es entre septiembre y octubre, el primer día, pero hay un espacio en que no se aparece la luna que dura hasta 48 horas. Puede durar 2 días en aparecerse. El primer destello. El primer destello. Entonces nadie sabe exactamente la fecha ni el día en que aparece eso. Y para que se suene la trompeta, nadie sabe. Solamente el Padre que dice. En esos días tenemos que estar despiertos nosotros. O sea, 24 horas. Ya vamos a ver cómo debemos estar. Aquí dice, bienaventurado el siervo que se le encuentre haciendo lo que se le mandó a hacer. Eso es estar despierto. Si te mandó a predicar, si te mandó a enseñar. Te mandó a ser empresario, a ser empresario. Te mandó a ser político, a ser político. Entonces dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La que vea todas estas señales. Nación contra nación, reino contra reino, temblores, etcétera, etcétera. Miren cuál es la perspectiva, el panorama profético. Va a haber una tercera guerra mundial. Y de hecho todas las guerras mundiales que han habido han sido guerras planificadas. Y la tercera es para disminuir la población, porque ya el planeta no da abasto para tanta cantidad de personas. La parte alimenticia, la situación de producción de la tierra, etcétera, etcétera, la contaminación de las aguas, ya no genera la cantidad de alimento, y mucho del alimento que hay ahora es alimento sintético, genéticamente manipulado, que tiene que cumplirse la profecía como en los días de Noé también, que hubo alteración genética. Entonces, eso todavía nosotros no lo hemos visto, pero ya bien vemos que está la perspectiva de cómo va estableciéndose todo esto, ¿no? Todo esto de la globalización es parte de lo que se va a venir, y nosotros debemos estar muy atentos. Ya estamos viendo esas cosas que están aconteciendo. Sí, ya está, y nosotros podemos seguir y estar atentos a todo lo que pasa. Leas en el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, ahí van a encontrar todo el diseño que estamos viendo actualmente. Ahí está cómo lo planificaron y lo que se va a dar. Porque tienen que unirse todas las naciones para marchar contra Jerusalén, para tomar ese sitio que es
proféticamente importante, porque quien tiene Jerusalén tiene el gobierno sobre la tierra, porque Jerusalén es el centro de la tierra. La mayoría de las potencias, todas las potencias, siempre han querido tener posesión en Jerusalén. Las 7 bestias, comenzando desde Egipto hasta Roma, siempre han querido tener ahí posición en Jerusalén, porque es el centro de la tierra, conforme lo dice la profecía. Entonces, hay que estar muy atentos a las señales que ya se están dando. Entonces, cuando una generación mire todas esas cosas, entonces ahí vendrá el fin. Pero también hay un requisito, no solamente son guerras, no es solamente establecimiento de un solo sistema político, económico, religioso, sino también tiene que ver con la predicación del Evangelio del Reino, porque Yeshua dijo claramente en Mateo 24, cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Déjenme buscarle el texto, está en Mateo 24. Cuando hay persecuciones, el 24:14 dice, y será predicado este Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del Reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta ahora, miren, hoy por hoy ya se está empezando a predicar el Evangelio del Reino, lo que predicó el Mesías, sin tradición humana. Y eso es lo que buscamos nosotros, predicar solamente lo que enseñó el Mesías. Entonces, ya está levantando el Señor enseñadores en todas las naciones de la tierra. Yo tengo en contacto con hermanos de muchísimos países que ya esto se está multiplicando en ciudades, en montañas donde no hay congregaciones, en medio de la selva. El Padre mismo le está revelando, está enseñándose el Evangelio del Reino. Entonces dice, atentos. Cuando miren todas estas cosas, dice, de cierto que el versículo 34, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Tienen que cumplirse todas estas señales. Estas señales no se dieron en el año 70, como muchos dicen que ya el Mesías vino y que ya no debemos esperar, que eso se cumplió en el año 70 y en el año 135. En los últimos 100 años, aquí habla que habrá temblores. En los últimos 100 años, la frecuencia de los temblores se ha incrementado de una manera que muchos científicos temen la estabilidad, digamos, de la parte superficial de la Tierra. Y está previsto también mayores terremotos todavía. Entonces hay que estar atentos. Ya tenemos el panorama profético a la mano. Y debemos hacer como hicieron los nazarenos. Cuando miraron a Jerusalén sitiada, huyeron a la montaña y ellos no se vieron afectados. Entonces, quien está atento a la palabra profética de Yeshua no debe verse afectado por muchas cosas. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Esto ya les mencioné a qué se refiere eso. 37 más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren, parecido a lo que aconteció ahí, no les dio tiempo. Cuando quisieron ellos entrar, la puerta del arca ya se había cerrado. ¿Ya? Dios quien lo cerró. Les decía que fue Dios quien cerró el arca. Sí, exactamente. Acá no fue Noé. Con la brea, no, fue Dios quien selló el arca. Sí, y también él cerró la puerta. Cuando entró Noé y todos los animales que tenían que entrar, él mismo cerró la puerta. Entonces dice, será así mismo. Y muchos están entretenidos ahora. Muchos no les interesa estar en comunión con el Padre, no les interesa santidad. Piensan que tienen tiempo, pero dice, así será como en los días de Noé. En los días de Noé que también hubo Nefilim. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Hubo alteración, ángeles profanaron su santuario y fueron puestos en prisiones perpetuas. ¿Verdad? Si lo dice el libro de Judas, el libro de Pedro. ¿Esto qué tiene que ver? Con la interactividad de seres angelicales con seres humanos. Y eso sucede. Ustedes se han escuchado de íncubos, de súcubos. Hay gente que tiene experiencia que
incluso hasta que quieren violentarles sexualmente en sueños. Ahí opera Lilith. Entonces, esa actividad A mí me pasó también. eso, pastor. A mí me pasó eso. Ok, es un ataque de Lilith. Ajá. Ese espíritu es el que controla esa parte. Dormido. Yo estaba dormido y me despertó. Sí, eso hay que reprender a Lilith. Hay que reprender a Lilith. Porque dice será como en los días de Noé. Es decir, demonios, ángeles caídos, van a intentar tener intimidad, tanto con hombres como con mujeres. Y hay personas que prefieren tener la intimidad con ese espíritu antes que con su cónyuge o con ser humano. A mí me ha tocado ministrar algunos casos de ese tipo. Entonces eso hay que ministrar. Es Lilith quien opera eso, quien controla esa parte. Pero aquí la escritura dice que eso se va a incrementar. Eso se va a incrementar más. Ese ataque, que quieren hacer los espíritus con las personas. También por la liberación sexual actual, que se meten con todo el mundo, que las fiestas ya son no solamente, sino de meterse con quien puedan. Claro, hay contaminación y muchos hacen pactos con demonios, están con demonios y ellos mismos buscan propagar eso. El enemigo hace eso, pero nosotros debemos estar alertas. Todo ataque que haya, hay que cerrarle las puertas, porque va a haber contaminación. Entonces será como en los días de Noé, que va a haber, y eso ya vemos que está pasando, ¿verdad? Ya los gigantes empezaron a asesinar, a comer todo lo que no debían comer porque ya no había alimentos. El libro de Enoch habla de que ellos empezaron incluso a comerse a la gente, el canibalismo, porque ya los gigantes no tenían, ellos eran como de 6 metros, 15 metros de altura. Claro, no saciaban su No hambre. abastecía exactamente. Y hay tubas, especialmente por la región del Asia, de hombres, de huesos que tienen como 5 metros de largo. Eso hay que tener cuidado. Va a haber una deformación genética. Hay gentes que tienen características de los nefilim. Y 6 dedos, 8 dedos en las manos, 8 dedos en los pies. Entonces, eso es una deformación genética que tiene que ver porque la escritura dice que ellos tenían así los pies, no. Tenían 6 dedos, entonces hay que estar atento a toda señal genética que haya, porque toca cortar eso. La palabra puede regenerar todo eso, el ADN del Padre. Solamente se establece con la Torah. ¿Alguien iba a decir algo? A ver, es que no recuerdo cuál es la palabra, pero la realeza inglesa son de otra raza. ¿Cómo es? Los que son lagartos. Reptilianos. Reptilianos. Bueno, sí, de hecho ellos sí tienen muchas cosas, y de ahí es Inglaterra está muy relacionada espiritualmente con Estados Unidos con Israel. Sí, de ahí hay muchas cosas de ahí, muchas cosas de... ¿Existen los reptilianos o es pura imaginación? Bueno, ese término reptiliano se refiere especialmente a esto, a una descendencia de los nefilim, porque recordemos que ellos no fueron destruidos en el diluvio, porque cuando entraron a Canaán había gigantes. Ahí lo que dicen los refaítas, elamitas, todos esos son descendientes de los nefilim, y en la Biblia en hebreo ahí están. Nefilim, pues están ahí, Giborim, que son los nombres con los que se les conoce a ellos. David fue contra un gigante. Los valientes de David también mataron gigantes, es decir, no se extinguió esa raza, se filtró, por alguien se filtró y penetró, y eso tiene que ver con el tema de inmoralidad sexual. Porque, miren, no era perfecto ante el Todopoderoso, pero por algún lado se filtró para que haya gigantes, porque la idea era destruir todo, ¿verdad? Entonces probablemente en su esposa o en uno de sus hijos.
en Cam exactamente, porque Cam cometió incesto y de ahí nació Canaán. Ahí viene inmoralidad. Por ahí se filtró la línea de inmoralidad y de donde también empezó a multiplicarse los gigantes. Entonces, esa parte, toda parte que tenga que ver con sexualidad, hay que cerrarle porque esa es una puerta abierta para el ataque. Porque el enemigo viene a robar, a matar, a destruir. Entonces hay que cerrar toda puerta porque será como en los días de Noé. ¿Qué eso no? Debe ser el agua. Continuemos. 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Miren, va a ser tan espontáneo que estarán haciendo actividades normales y será levantado. O sea, casi como la mitad de la población se ve. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí está, no, tantos tal vez algún vecino. Aquí está la pregunta de Juan Carlos. ¿Quién después del siervo fiel y prudente, la cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Verdad? Así que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensemos, que debemos estar atentos. Pero dice aquí, ¿quién es pues del siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿Qué alimento? La palabra. Y de hacer discípulos míos en todas las naciones de la tierra. No evangelizar, discipular. Entonces, 46. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Miren qué hermosa recompensa para aquellos enseñadores de Torah, los enseñadores de la palabra del Padre. Le pondrá sobre todos sus bienes. Pero debo estar trabajando cuando Él venga. Lo vamos a entender esto mejor otra semana cuando estudiemos las vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, que es el aceite que tenían las unas y las otras no tuvieron aceite. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, no está haciendo su labor, no está haciendo las cosas con diligencia, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, es decir, el lago de fuego y azufre. Entonces, miren, la comisión que nos dará el Padre, nosotros debemos cumplirla, hacerla, para que cuando Él venga nos encuentre trabajando en lo que Él nos ha mandado hacer. Ese es uno de los requisitos que dice aquí la Escritura, ¿verdad? Porque dicen, no estarán dos ahí cocinando, el uno será tomado, será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Es decir, no va a dar oportunidad para nada. En momentos que menos se piense, ahí sonará el shofar. Y nosotros debemos estar con la cantidad de aceite suficiente. Es decir, con la comunión, con la palabra, ejecutando las cosas que el Padre nos manda hacer para asegurarnos. Y aún que seamos levantados, nos dirá, ¿tú cuánto produjiste? ¿Verdad? Entonces, y ese es el tribunal de Cristo, en que los salvos seremos juzgados por cuán eficientemente cumplimos la misión. Y según lo que yo cumpla, sobre 10 ciudades, sobre 5, aún lo que no tienes te será quitado. Salvo, pero sin corona. Pues nosotros debemos apuntar a tener las coronas. La herencia que nosotros, que el Padre ya determinó para nosotros antes de la fundación del mundo. Pero esa herencia tengo que trabajarla haciendo hoy aquí la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, terminamos este capítulo 24.
La siguiente semana empezamos el capítulo 25, que es también una parte muy importante, y esperemos en este año acabar este año secular, acabar y empezar lo más rápido el libro de Revelaciones, que es muy importante, que es uno de los libros más mal interpretados y menos conocidos que hay. Muy bien, pongámonos en pie, vamos a orar. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, yo tengo una Ajá. cosa de ese ataque que tuve. Ya. Fue tan real, ¿no? Porque yo estaba